veía muchas serpientes y gigantes, dragones y muchos demonios que me perseguían. You devil! Leave with your sickness! Leave with your bondage! Leave with your nightmares! Leave, leave, leave in Jesus' name! Ya no experimento ese vacío o esa tristeza o esa depresión o esas ganas de no querer seguir viviendo debido a esos sueños. Gracia y paz para todos ustedes, hermanos. Mi nombre es Gabriel Josué y soy de Colombia. El testimonio que les quiero comentar es que tomé la decisión de seguir a Jesucristo con todo mi corazón hace aproximadamente 4 años atrás. Y desde ese momento sentí que una guerra se había desatado contra mí. Empecé a experimentar sueños y pesadillas. Eso era algo que nunca yo había experimentado, pero lo empecé a experimentar después de que empecé a buscar más de Dios. Al principio yo no le ponía mucha atención, pensaba que era algo que se iba a ir, pero me di cuenta que esto estaba persistiendo cada vez más en mi vida. En los sueños empecé a ver que me perseguían y que me querían hacer daño. Veía muchas serpientes y gigantes, dragones y muchos demonios que me perseguían. Y esto empezó ya a afectar realmente mi vida. También en los sueños empecé a experimentar sueños con mujeres, teniendo relaciones con ellas. E incluso en muchas ocasiones me despertaba y me daba cuenta que había mojado la cama debido a estos sueños. Y esto era muy vergonzoso y frustrante para mí, ya que yo no quería hacer nada de esas cosas y sentía como si se estuvieran aprovechando de mí. Ya esto empezó a ponerse cada vez más serio y ya me empezó a generar miedo porque sabía que iba a soñar o que iba a tener pesadillas, entonces ya no podía dormir y tampoco quería ir a dormir. Esto empezó a afectar seriamente mi vida porque empecé a perder las ganas de vivir o de seguir sirviendo a Jesucristo porque me daba cuenta que lo que hacía era que buscaba de Dios, pero recibía era un ataque. En muchas ocasiones lo pensé, pero la palabra de Dios siempre venía a mi corazón y no me dejaba tomar tales decisiones. Esto se estaba volviendo muy fuerte para mí y yo no sabía qué hacer y yo le pedía a Dios que me ayudara porque yo no quería seguir teniendo esa clase de sueños o ceder ante esos sueños porque me sentía muy frustrado y cuando yo tenía un sueño así no me iba bien en mi trabajo. Empecé a experimentar muchos problemas con mis jefes, también con algunos compañeros del trabajo y con algunos familiares, y yo sabía que la causa eran esos sueños que me estaban afectando. Entonces yo veía al profeta T.B. Joshua y ponía en práctica los consejos que él nos daba acerca de la meditación. Y también conocí al hermano Chris. Entonces, yo empecé a seguir al hermano Chris en las redes sociales y también me acuerdo que él empezó a hacer algunos videos cortos enseñándonos acerca de la palabra de Dios y cómo debíamos de vivir. También me di cuenta que ellos habían empezado a hacer oraciones interactivas, entonces yo decidí participar en esas oraciones porque creía que mi solución a ese problema había llegado. Eso fue en el año 2023, en mayo o junio, no me acuerdo muy bien.
Cuando yo participé en la oración interactiva con el hermano Chris, yo no experimenté pues como sensaciones de querer vomitar o convulsionar o cosas así, pero sí sentí que algo se desprendió de mi mente. Ese día no era como en los otros días que tenía miedo ir a la cama y dormir, sino que estaba feliz porque sabía que eso que me estaba afectando se había ido de mí. Cuando yo me acosté a dormir, los sueños regresaron otra vez a mí y esta vez fue muy diferente porque yo recuerdo que cuando venían los animales y los demonios y esas cosas, yo les decía, en el nombre de Jesús, yo me niego a seguir siendo esclavo de ustedes. Y ellos tenían ahora miedo de mí. Recuerdo que también volvieron esos gigantes en mis sueños y cuando ellos se dieron cuenta que yo ya no huía de ellos, sino que corría hacia ellos, empezaron a tener miedo de mí. Cuando en los sueños regresaron las mujeres que querían otra vez acostarse conmigo, en mis sueños yo les decía que no, porque yo estoy casado con Jesucristo. También he podido experimentar después de eso que ahora puedo dormir bien, dormir mejor, y aunque en ocasiones esos sueños vuelven de nuevo, para la gloria del Señor, Jesús siempre está de mi lado y en muchas ocasiones me despierto llamando el nombre de Jesucristo. También pude darme cuenta que algo que estaba activando esos sueños eran algunos malos hábitos que yo tal vez consideraba que no eran malos. Alguno de esos malos hábitos era tal vez pasar mucho tiempo en las redes sociales, aunque no hubiera nada malo. Me empecé a dar cuenta que eso me empezaba a consumir, a quitar mi enfoque y no podía pensar bien en la palabra. También me di cuenta que lo que estaba activando esos sueños era la clase de películas que yo veía. Tal vez veía películas de terror o de acción donde matan personas y esto estaba haciendo que en mis sueños vinieran y me hicieran lo que veía en las películas. También me di cuenta que algunos malos hábitos eran estar escuchando el problema de las personas con las que me rodeaba, simplemente activaban que yo empezara a hablar también de mis problemas por escuchar los problemas de ellos. Entonces, con la ayuda de Dios y después de esa oración con el hermano Chris, pude darme cuenta de lo que me estaba afectando y también me di cuenta de cómo Dios me estaba separando de estas cosas que me estaban afectando. Esto era muy frustrante para mí, pero ahora no es igual. Puedo dormir, puedo estar feliz, ya no experimento ese vacío o esa tristeza o esa depresión o esas ganas de no querer seguir viviendo debido a esos sueños. Quiero aconsejar a las personas para que no sigan estos malos hábitos porque es abrirle la puerta al enemigo para que entre y haga con ellos lo que él quiere, que es robar, matar y destruir.